En los rincones tranquilos de un barrio olvidado por el progreso, donde las calles se llenaban del aroma a pan recién horneado y motores viejos que nunca descansaban, vivía Daniel, un joven de 23 años cuya vida parecía avanzar siempre a contracorriente. Sus manos, endurecidas por el trabajo en el taller, contaban historias de sacrificio que nadie veía. Su ropa manchada de aceite y su sonrisa cansada eran los únicos lujos que podía permitirse. Pero dentro de él existía un fuego silencioso, un sueño obstinado que lo hacía levantarse cada mañana aunque el mundo le mostrara lo contrario. Y en medio de esa rutina hecha de ruido, grasa y esperanzas rotas, había una luz que lo hacía sentir vivo, Lucía. Ella era todo lo que Daniel no sabía que necesitaba. Una joven de 22 años con ojos cálidos, una sonrisa que parecía abrazar incluso a los desconocidos, y una forma de mirar el mundo que hacía que cualquier problema pareciera pequeño. Todos los días pasaba por el taller al amanecer, siempre con un pan envuelto en una servilleta y una excusa diferente. Lo horneé de más, pensé que podrías necesitar energía, este salió un poco torcido. Daniel sabía que ninguna de esas excusas era real. Sabía que ella venía por él. Y sin embargo, nunca se sintió digno. Cada vez que ella se acercaba, él bajaba la mirada, ocultando la inseguridad que lo perseguía desde niño, la idea de que no merecía nada bueno, la idea de que si alguien lo conocía de verdad, lo abandonaría. Lucía, en cambio, veía en él algo que muchos pasaban por alto. Veía su dedicación, su humildad, su corazón enorme escondido bajo capas de cansancio. Veía potencial donde él solo veía fracaso. Y sin decirlo en voz alta, empezó a construir un cariño que crecía día tras día, como una flor que nace en medio del concreto. Pero la vida, caprichosa como siempre, preparaba para ellos una prueba más grande de lo que podían imaginar. Porque mientras Daniel arreglaba autos destartalados y juntaba cada moneda para sobrevivir, una oportunidad inesperada estaba a punto de tocar su puerta. Una oportunidad que lo llevaría lejos de su barrio, lejos del taller, lejos de la vida que siempre conoció, y lejos de Lucía. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese cambio revelaría el verdadero peso del amor. ¿Era amor por quien él era, o solo por quien ella pensaba que podía llegar a ser? ¿Era amor incondicional, o amor que dependía de la comodidad? Pronto lo descubrirían. Porque la vida estaba a punto de romper algo entre ellos, solo para revelar si lo que tenían valía la pena reconstruir. Cuando el destino finalmente tocó la puerta de Daniel, no lo hizo con elegancia ni con promesas claras. Llegó en forma del viejo don Marcelo, un cliente que llevaba meses observando el talento silencioso del muchacho. Una tarde, mientras Daniel limpiaba grasa de sus manos y se preparaba para cerrar el taller, el anciano se acercó con una carpeta gastada bajo el brazo y una mirada que mezclaba sabiduría con nostalgia. «Tienes manos que no solo arreglan motores», dijo con una voz que parecía arrastrar décadas. «Tienes manos que construyen futuro». Daniel lo miró desconcertado, porque nadie le hablaba así. Y menos alguien como don Marcelo, dueño de un pequeño pero prestigioso programa de formación mecánica en la ciudad. «Quiero becarte», continuó el anciano, abriendo la carpeta y mostrando documentos, sellos, firmas. «Todo pagado. Quiero que estudies conmigo. Vi cómo reviviste ese motor que todos daban por muerto. Tú no solo reparas, entiendes». Esas palabras golpearon a Daniel con más fuerza que cualquier llave inglesa. Nadie en su vida había apostado por él de esa forma. Nadie, excepto quizá Lucía. Esa noche, incapaz de dormir, caminó por las calles silenciosas del barrio, pensando en todo lo que perdería si se iba y en todo lo que podía ganar. Cada sueño tenía un precio. Y él no sabía si estaba listo para pagarlo. Al día siguiente, We will antes grow de que el sol soon. se asomara, vio a Lucía acercarse como siempre, con un pan envuelto entre sus manos pequeñas. Pero esa mañana algo en ella era distinto. Sus pasos eran más lentos, su sonrisa menos segura. Quizá intuía algo, como si su corazón hubiera sentido el temblor que se avecinaba. «Dormiste poco», dijo ella apenas lo vio, estudiando su rostro.
Tus ojos están tristes. Daniel quiso mentir, quiso decir que era cansancio, que era el trabajo, que no era nada. Pero cuando Lucía levantó el pan hacia él con esa ternura que lo desarmaba, entendió que ella merecía la verdad. Lucía, me ofrecieron una oportunidad. Una beca. En la ciudad. Ella se quedó congelada, como si alguien hubiera detenido el tiempo justo detrás de sus ojos. ¿Te vas?, preguntó con una voz tan frágil que parecía hecha de cristal. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. No lo sé. Aún no decido. Lucía respiró hondo, intentando sonreír, pero la sonrisa nunca llegó. ¿Y qué te detiene? Tú, pensó él. Pero no lo dijo. No podía. Porque decirlo significaba admitir que su corazón había elegido antes que su mente. Ella lo observó en silencio, y de pronto comprendió algo que él aún no entendía. Cuando una persona tiene miedo de perderlo todo, empieza a construir distancia, incluso sin querer. Y así, sin discutir, sin lágrimas, sin palabras grandilocuentes, se alejó despacio. No por orgullo. No por ego. Sino porque sabía que si ese era el momento en que Daniel debía volar, ella no sería quien lo atara al suelo. Pero el destino tenía otros planes. Lo que estaba por romperse entre ellos no sería producto de la distancia, sino de aquello que nadie vio venir. Porque mientras Daniel preparaba maletas improvisadas en una habitación pequeña y llena de sueños, Lucía enfrentaba una tormenta que decidió ocultarle. Una tormenta que cambiaría su vida y la vida de él. Sin embargo, mientras se preparaban para caminar caminos separados, un hilo invisible seguía uniéndolos, uno que ni el tiempo ni el silencio lograrían cortar del todo. Y pronto, ese hilo sería puesto a prueba de una forma cruel, inesperada y devastadora. El día en que Daniel dejó el barrio, el cielo estaba nublado, como si también él dudara entre llorar o dejar que el viento se llevara todo. Con la mochila al hombro y un nudo en la garganta, caminó hacia la estación sin mirar atrás. Aunque su corazón gritaba el nombre de Lucía, sus pasos avanzaban porque sabía que, si se detenía un segundo, jamás se iría. La ciudad lo recibió con un estruendo que contrastaba con la calma de su viejo barrio. El programa de formación mecánica era más exigente de lo que imaginó, días largos, noches sin descanso, motores que parecían imposibles incluso para alguien con su talento. Pero Daniel no se rindió. Cada tornillo, cada sistema, cada diagnóstico era un recordatorio del sacrificio que había hecho, del sacrificio que Lucía también estaba haciendo sin decir una palabra. Y aún así, durante semanas, ella no llamó. No escribió. No apareció en sus pensamientos más que como un eco doloroso. Al principio, él creyó que era normal, que ambos estaban ocupados. Pero luego, ese silencio se volvió tan pesado que parecía una sombra persiguiéndolo por los pasillos fríos del taller. Lo que Daniel no sabía era que, en su ausencia, una tragedia silenciosa había golpeado la vida de Lucía. Su madre enfermó gravemente, un diagnóstico que cayó como un rayo en la pequeña casa donde ambas vivían. Lucía dejó de dormir, dejó de hornear, dejó de pasar por el taller. Su mundo se hizo pequeño, reducido a medicamentos, cuentas impagables y el miedo constante de perder a la única familia que le quedaba. Y aún así, nunca se atrevió a escribirle a Daniel. No quería cargarlo con su dolor. No quería ser una piedra en el camino del sueño que tanto le había costado conseguir. Déjalo volar, se repetía cada noche mientras sostenía la mano débil de su madre. Cuando esté listo, él volverá. Pero el destino, cruel en su precisión, tenía otro plan. Una tarde, Daniel recibió una llamada desde el barrio. Lucía te necesita, dijo la voz al otro lado, tensa, urgente. Su madre no está bien. Daniel sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. No esperó explicaciones. No recogió nada. Simplemente corrió. El viaje de regreso fue un torbellino de culpa, miedo y recuerdos.
Cada calle conocida que pasaba por la ventana lo golpeaba en el pecho. Cada esquina, cada tienda, cada farola le recordaba a ella. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa, la encontró sentada frente a la puerta, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Al verlo, Lucía no dijo nada. Solo se levantó y lloró. Lloró con un abandono que rompió por completo las defensas de Daniel. Él la abrazó con fuerza, como si en ese gesto pudiera reparar todo el tiempo perdido. «Lo siento», repitió él una y otra vez, su voz rota. «Debí estar aquí. Debí llamarte. Debí», pero ella negó con la cabeza, apoyando la frente en su pecho. «No es tu culpa. Yo no quise preocuparte». La enfermedad avanzó rápido, más rápido de lo que nadie imaginó. Daniel permaneció a su lado día y noche, sosteniendo a Lucía cuando el dolor se hacía insoportable, ayudando en todo lo que podía, sin importar cuántas horas perdiera del programa. Y cuando llegó el momento final, cuando la casa se llenó de un silencio imposible de explicar, Daniel tomó la mano de Lucía, prometiendo sin palabras que no la dejaría caer. Durante las semanas siguientes, el mundo pareció detenerse para ellos. Daniel, que nunca había sido bueno con las palabras, se convirtió en su fuerza, en su compañía constante, en el hombro donde ella podía llorar sin miedo. Y aunque él había perdido tiempo en la ciudad, su mentor don Marcelo lo recibió sin reproches. «Algunas lecciones no se enseñan con motores», dijo. «Regresa cuando estés listo». Fue entonces, en esa calma dolorosa, cuando Daniel entendió algo: los sueños no sirven de nada si no tienes con quien compartirlos. Una tarde, mientras caminaban por el viejo barrio, Lucía tomó aire profundamente, miró al hombre que siempre había creído menos de lo que valía, y susurró: «¿Por qué volviste?». Daniel entrelazó sus dedos con los de ella. «Porque mi lugar siempre fue contigo. Yo pensé que tenía que irme para ser alguien, pero ahora sé que ya era suficiente. Y si vuelvo a irme algún día, será contigo». Lucía cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Y así, como una herida que empieza a sanar, como un motor que vuelve a encender después de años sin funcionar, su relación volvió a tomar vida. No perfecta. No rápida. Pero sincera. Un amor que resistió el silencio, la distancia, el dolor y la pérdida. Un amor que, aunque estuvo a punto de romperse, regresó más fuerte. Porque al final, no importa cuán lejos vayas, ni cuántos caminos cambien tu destino, siempre habrá un lugar que te llama de vuelta. Y para Daniel y Lucía, ese lugar siempre fue el corazón del otro.